¿Te imaginas contratar a una empleada para tu casa y descubrir que es tu hija, que ni siquiera sabías que existía? Pero antes de comenzar esta historia llena de emociones, comenta ahí de qué ciudad estás viendo este video y no te olvides de dejar tu like para seguir acompañándonos. Te garantizo que lo que vas a presenciar ahora cambiará tu forma de ver la vida para siempre. Alejandro Vega contemplaba desde el ventanal de su mansión, en el exclusivo barrio de La Moraleja, las calles vacías de Madrid en esa fría mañana de febrero. A los 45 años, este millonario español había construido un imperio inmobiliario que le permitía vivir en el lujo más absoluto, pero su corazón permanecía tan vacío como los pasillos de su enorme casa. Las canas prematuras en sus sienes y las líneas de expresión alrededor de sus ojos verdes delataban años de soledad autoimpuesta, años en los que había enterrado sus emociones bajo montañas de trabajo y éxito financiero. Su reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre que lo tenía todo, y a la vez no tenía nada, un hombre que había cambiado el amor por el poder y ahora pagaba el precio de esa decisión. La mansión de 3 plantas y 12 habitaciones se había convertido en su cárcel dorada, un mausoleo de mármol y cristal donde cada eco de sus pasos le recordaba su profunda soledad. Después de meses de vivir entre el desorden y la desidia, Alejandro había tomado la decisión de renovar completamente su hogar y contratar personal doméstico que le devolviera algo de vida a esos espacios muertos. Las empresas de servicio doméstico más exclusivas de Madrid habían desfilado por su oficina durante semanas, pero ninguna de sus propuestas lo había convencido. Necesitaba a alguien diferente, alguien que trajera energía fresca a su mundo de rutinas mecánicas y silencios ensordecedores. Su asistente personal había sugerido buscar en agencias especializadas en personal internacional, argumentando que a veces las personas que vienen de lejos traen consigo una motivación y dedicación que no se encuentra fácilmente. Alejandro había aceptado la sugerencia sin mucho entusiasmo, pensando que una empleada extranjera podría ser exactamente lo que necesitaba para romper la monotonía que lo estaba consumiendo lentamente. Lo que no sabía era que esa decisión aparentemente simple estaba a punto de cambiar su vida de una manera que jamás podría haber imaginado. La agencia le había enviado el currículum de una joven mexicana de 22 años, llamada Sofía Hernández, quien había llegado a España hacía apenas 3 meses, con una visa de trabajo y referencias impecables de familias adineradas de Ciudad de México. Su fotografía mostraba a una mujer de belleza natural, con largos cabellos castaños, ojos expresivos de color miel y una sonrisa tímida pero cálida que de alguna manera había logrado traspasar el papel y tocar algo profundo en el pecho de Alejandro. Había algo en esos rasgos delicados, en la forma ligeramente inclinada de su cabeza en la foto, que le resultaba perturbadoramente familiar, como si hubiera visto ese rostro en algún lugar antes, tal vez en un sueño olvidado o en una vida anterior. Las referencias hablaban de una trabajadora excepcional, responsable, discreta y con una capacidad natural para transformar cualquier espacio en un hogar acogedor. Exactamente lo que Alejandro creía necesitar. Sin embargo, algo más allá de sus cualificaciones profesionales lo había impulsado a llamar a la agencia esa misma tarde para programar la entrevista. Cuando el timbre de la puerta principal resonó por toda la mansión a las 10 de la mañana en punto, Alejandro sintió una extraña mezcla de nerviosismo y expectación que no había experimentado en años. Al abrir la pesada puerta de roble, se encontró cara a cara con Sofía Hernández, y en ese momento sintió como si el mundo se detuviera por completo. La joven que tenía frente a él era aún más hermosa de lo que mostraba la fotografía, pero había algo más, algo indefinible en sus facciones que hizo que su corazón comenzara a latir de forma irregular. Sus ojos de color miel lo miraron con una mezcla de respeto y determinación, mientras que su voz, con ese acento mexicano suave y melodioso, pronunció un saludo que resonó en lo más profundo de su alma como un eco de tiempos pasados. «Buenos días, señor Vega. Soy Sofía Hernández. Vengo por la entrevista de trabajo.
dijo con una sonrisa nerviosa, sin saber que esas palabras simples acababan de activar una cadena de eventos que cambiaría sus destinos para siempre. Alejandro se quedó paralizado en el umbral, sintiendo que acababa de ver un fantasma del pasado materializado en carne y hueso frente a su puerta. La entrevista transcurrió de manera extraña para ambos. Mientras Sofía hablaba sobre su experiencia laboral y sus referencias, Alejandro no podía dejar de estudiar cada uno de sus gestos, cada inflexión de su voz, cada movimiento de sus manos mientras explicaba su capacidad para organizar, limpiar y cocinar comida tradicional mexicana. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, una gracia natural que le recordaba a alguien más, alguien que había tratado de borrar de su memoria durante más de 2 décadas sin éxito. Cuando Sofía mencionó que necesitaba el trabajo urgentemente para enviar dinero a su madre enferma en México, sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas y Alejandro sintió una punzada de dolor en el pecho que no supo explicar. Sin pensarlo 2 veces, le ofreció el trabajo con un salario considerablemente superior al que ella había pedido, decisión que la dejó sin palabras y a él mismo sorprendido por su propia generosidad impulsiva. Pero cuando Sofía se dirigía hacia la puerta para irse, algo completamente inesperado sucedió. Comenzó a tararear suavemente una canción mexicana tradicional, una melodía que Alejandro no había escuchado en 23 años, una canción que solo una persona en todo el mundo solía cantarle cuando eran jóvenes, y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. El sonido de esa melodía golpeó a Alejandro como un rayo que atravesara su alma, transportándolo instantáneamente 23 años atrás, a una pequeña cantina en las afueras de Guadalajara, donde una joven de 18 años de cabellos negros como la noche solía cantarle esa misma canción mientras sus dedos se entrelazaban bajo la mesa de madera desgastada. Camila Hernández había sido el amor de su vida, la mujer que había conocido durante su año sabático en México cuando era un joven idealista de 22 años que había viajado para encontrarse a sí mismo lejos de las presiones familiares y las expectativas del imperio empresarial de su padre. En esos días dorados de 1999, cuando el mundo parecía más simple y el amor más puro, Camila trabajaba como mesera en el pequeño restaurante de su familia, y Alejandro había caído rendido ante su belleza natural, su risa contagiosa y esa canción que ella tarareaba mientras servía las mesas, con una gracia que lo había enamorado perdidamente. Durante 8 meses habían vivido un romance apasionado que los había hecho creer que el amor podía conquistar cualquier obstáculo, incluso las diferencias sociales y las miles de kilómetros que separaban sus mundos. Pero cuando su padre enfermó gravemente y lo llamó de regreso a España para hacerse cargo de los negocios familiares, Alejandro había tomado la decisión más cobarde de su vida: abandonar México sin despedirse, sin explicaciones, sin siquiera una carta, creyendo que era mejor cortar de raíz antes de que el dolor fuera insoportable para ambos. Ahora, mientras observaba a Sofía alejarse por el sendero de mármol de su mansión, Alejandro sentía como si el pasado hubiera regresado para atormentarlo de la manera más cruel posible. Los rasgos de la joven eran una mezcla perfecta entre sus propias facciones y las de Camila. Tenía sus mismos ojos verdes, pero con la forma almendrada y expresiva de su antigua amante. Su nariz recta y elegante era idéntica a la suya, pero su boca y la forma de sonreír eran calcadas a las de Camila. Cada gesto, cada movimiento de Sofía, la forma en que inclinaba la cabeza cuando pensaba o cómo se mordía ligeramente el labio inferior cuando estaba nerviosa, eran ecos perfectos de los maneirismos de la mujer que había amado con toda su alma y después había traicionado con su silencio. Las matemáticas eran devastadoramente simples. Si Camila había quedado embarazada después de su partida, Sofía tendría exactamente la edad correcta para ser su hija, y la coincidencia de apellidos no podía ser casual en un país tan grande como México. Su corazón comenzó a latir con una fuerza que amenazaba con romperle el pecho, mientras una voz en su cabeza susurraba la posibilidad que había estado tratando de ignorar
desde el momento en que vio la fotografía de Sofía. Podría estar mirando a su propia hija, la hija que nunca supo que existía. Los siguientes días se convirtieron en una tortura psicológica para Alejandro, quien comenzó a observar obsesivamente cada movimiento de Sofía mientras ella transformaba su mansión con una eficiencia y un cariño que hacían que cada rincón cobrara vida por primera vez en años. La joven trabajaba con una dedicación admirable, cantando suavemente canciones mexicanas tradicionales que hacían que los recuerdos de Camila se volvieran más vividos y dolorosos con cada nota. Durante las comidas que Sofía preparaba con recetas auténticas de su tierra natal, Alejandro no podía evitar hacer preguntas aparentemente casuales sobre su familia, su infancia, su padre ausente, tratando de recopilar piezas de un rompecabezas que podría destruir o sanar su alma para siempre. Sofía respondía con naturalidad, contándole que había crecido sola con su madre en un pequeño pueblo cerca de Guadalajara, que nunca había conocido a su padre porque él había desaparecido antes de que ella naciera, y que su madre siempre se había negado a hablar sobre él, diciendo únicamente que había sido un gran amor que la vida se había llevado. Cada revelación era como una puñalada en el corazón de Alejandro, quien comenzó a sentir el peso asfixiante de una culpa que había estado enterrando durante más de 2 décadas. La confirmación de sus peores temores llegó de la manera más inesperada cuando, al ayudar a Sofía a organizar sus pocas pertenencias en la habitación de servicio que le había asignado, Alejandro notó una pequeña pulsera de plata con un dije en forma de corazón que colgaba de su muñeca derecha. Ese dije no era cualquier joya, era exactamente idéntico al que él le había regalado a Camila en su último día juntos, una pieza única que había mandado hacer especialmente en una pequeña joyería de Guadalajara con sus iniciales grabadas en el reverso. Sus manos comenzaron a temblar mientras fingía ayudar con las cajas, y cuando Sofía se distrajo organizando su ropa, él pudo confirmar lo que su corazón ya sabía: las iniciales AB+CH. Seguían ahí, grabadas en el metal desgastado por los años, como un testimonio silencioso de un amor que había creído enterrado para siempre. En ese momento, Alejandro comprendió que el destino le había jugado la broma más amarga de todas. Había pasado 23 años huyendo de su pasado, solo para que ese pasado llegara a tocar el timbre de su puerta buscando trabajo. La ironía era tan cruel que casi le provocó una risa histérica. Había contratado a su propia hija como empleada doméstica, y ella no tenía la menor idea de quién era realmente el hombre que acababa de ofrecerle el trabajo mejor pagado de su vida. Esa noche, Alejandro no pudo dormir ni un minuto, caminando como un alma en pena por los pasillos de su mansión mientras trataba de procesar la magnitud de lo que había descubierto. A las 3 de la madrugada, se dirigió al estudio donde guardaba los pocos recuerdos que había conservado de su tiempo en México: fotografías descoloridas, cartas de amor escritas en papel barato y un pequeño cofre de madera donde guardaba algunos objetos que Camila le había regalado. Con manos temblorosas, abrió una de las cartas más antiguas, fechada en septiembre de 1999, donde Camila le escribía sobre sus sueños de formar una familia juntos y de construir una vida llena de amor y risas de niños corriendo por la casa. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas mientras releía cada palabra, cada promesa rota, cada sueño que él había destrozado con su cobardía y su egoísmo. Pero lo que más lo desgarraba era saber que Sofía había crecido sin padre, trabajando desde niña para ayudar a su madre soltera, luchando por oportunidades que él podría haberle dado fácilmente si hubiera tenido el valor de quedarse, o al menos de regresar. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas del estudio, Alejandro tomó una de las fotografías más queridas. Una imagen de él y Camila abrazados en la playa de Puerto Vallarta, sonriendo con esa felicidad pura que solo se encuentra una vez en la vida, sin saber que sería la última foto que se tomarían juntos antes de que él destruyera todo con su partida silenciosa. El destino tiene formas crueles de revelarnos nuestros pecados del pasado, y para Alejandro,
Esa revelación llegó de la manera más inesperada cuando, 3 días después de descubrir la pulsera, encontró a Sofía sentada en el jardín durante su descanso del almuerzo, sosteniendo entre sus manos una fotografía desgastada que hizo que se le helara la sangre en las venas. Era la misma imagen que él guardaba celosamente en su estudio. Él y Camila, abrazados en la playa de Puerto Vallarta, pero esta versión estaba más deteriorada por el tiempo, con los bordes amarillentos y pequeñas grietas que hablaban de años siendo acariciada por manos nostálgicas. Sofía contemplaba la fotografía con una expresión de melancolía infinita, pasando suavemente su dedo por la figura de la mujer morena que sonreía radiante en la imagen, sin darse cuenta de que el hombre rubio que la abrazaba protectoramente estaba observándola desde la ventana de la cocina con el corazón destrozado. Alejandro se acercó lentamente, tratando de controlar el temblor de sus manos y la opresión en su garganta, fingiendo una casualidad que estaba muy lejos de sentir. Cuando Sofía levantó la vista y lo vio aproximarse, guardó rápidamente la fotografía en su bolso, con un gesto que delataba que atesoraba esa imagen como su posesión más preciada, sin saber que acababa de mostrarle a su propio padre la única prueba física que necesitaba para confirmar sus peores temores. «Perdón, señor Vega, no debería estar mirando fotos durante el horario de trabajo», se disculpó Sofía, con esa voz suave que cada día se parecía más a la de Camila, poniéndose de pie rápidamente y alisando su uniforme con nerviosismo. Alejandro sintió como si estuviera viendo un fantasma cuando ella sonrió con esa misma sonrisa tímida que había enamorado su corazón joven 23 años atrás. La misma inclinación de cabeza, la misma forma de morderse ligeramente el labio cuando se sentía avergonzada. «No te preocupes, Sofía», logró articular con una voz que sonaba extrañamente ronca. «Todos necesitamos unos minutos para recordar a las personas que amamos». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado que ella no podía comprender, pero que a él lo estaban desgarrando por dentro como cuchillos afilados. Sofía lo miró con sorpresa por la gentileza inesperada en su tono, y por un momento sus ojos se encontraron en una conexión que trascendía la relación empleador-empleada, como si sus almas se reconocieran a un nivel más profundo que la conciencia. En ese instante, Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no caer de rodillas y confesarle todo. ¿Quién era él? ¿Quién era ella? Y cómo el destino los había reunido de la manera más extraordinaria y dolorosa posible. Esa noche, la ansiedad consumió a Alejandro hasta el punto de que no pudo soportar más la incertidumbre que lo estaba matando lentamente. Se dirigió a su computadora y comenzó una investigación exhaustiva sobre Camila Hernández en las redes sociales y registros públicos de México, buscando desesperadamente cualquier información que pudiera confirmar o desmentir sus sospechas. Lo que encontró fue aún más devastador de lo que había imaginado. Camila seguía soltera después de todos estos años, trabajando como enfermera en un pequeño hospital de Guadalajara, y en su perfil de Facebook había docenas de fotografías de Sofía desde que era una niña hasta la actualidad. Las matemáticas eran perfectas y crueles. Sofía había nacido exactamente 9 meses después de su partida de México, en junio del año 2000, y en cada fotografía de su infancia se podían ver los rasgos mixtos que confirmaban su paternidad de manera indiscutible. Había fotos de Sofía en su primer día de escuela, en sus cumpleaños, en su graduación de preparatoria, y en todas ellas, Camila aparecía como una madre soltera orgullosa pero cansada, que había criado sola a su hija con amor y sacrificio. En una de las fotografías más recientes, tomada apenas unos meses atrás, Camila aparecía notablemente más delgada y pálida, con ojeras profundas que delataban problemas de salud, y el pie de foto decía: «Mi princesa me acompaña al hospital para mis quimioterapias. Ella es mi fuerza para seguir luchando». La palabra quimioterapias golpeó a Alejandro como un mazo, y de repente todo cobró sentido. La desesperación de Sofía por encontrar trabajo, su necesidad urgente de enviar dinero a México, las lágrimas en sus ojos cuando había mencionado a su madre enferma. Camila estaba luchando contra el cáncer, probablemente sin los recursos económicos necesarios,
para recibir el mejor tratamiento, mientras que él, el hombre que la había abandonado embarazada, vivía en el lujo más absoluto a miles de kilómetros de distancia. La ironía era tan amarga que le provocó náuseas. Durante 23 años había construido una fortuna que podría haber cambiado completamente las vidas de Camila y Sofía, pero su cobardía y su egoísmo las habían condenado a una vida de lucha y privaciones. Siguió navegando por el perfil con manos temblorosas, encontrando más pistas que confirmaban su paternidad. Sofía tenía su misma alergia a los mariscos, según una publicación donde Camila advertía a los amigos sobre el tema. Compartía su pasión por la arquitectura, según varias fotos donde aparecía dibujando edificios, y tenía esa misma manía de tocarse la oreja izquierda cuando estaba nerviosa, un gesto que él mismo había heredado de su padre. Cada detalle era una puñalada más profunda en su conciencia. Cada coincidencia, una confirmación más dolorosa de que había perdido 23 años de la vida de su hija y había condenado a las dos mujeres que más había amado en su vida a sufrir las consecuencias de su abandono. Cuando finalmente cerró la computadora, eran casi las 5 de la madrugada y Alejandro se sentía como si hubiera envejecido una década en una sola noche. Se dirigió tambaleándose hacia la cocina en busca de un vaso de agua, pero se detuvo en seco al escuchar sollozos ahogados que venían del jardín. A través de la ventana pudo ver a Sofía sentada en el mismo banco donde había estado mirando la fotografía, llorando desconsoladamente mientras hablaba por teléfono en voz baja. Aunque no podía escuchar las palabras exactas, el tono desesperado de su voz y la forma en que se abrazaba a sí misma mientras lloraba, le dijeron todo lo que necesitaba saber. Había recibido malas noticias sobre la salud de su madre. Su primer impulso fue salir corriendo hacia ella, abrazarla, decirle que todo iba a estar bien, que él se haría cargo de todo, que nunca más estaría sola. Pero se quedó paralizado detrás del cristal, observando el dolor de su hija, sin poder hacer nada, sintiéndose como el espectador impotente de una tragedia que él mismo había contribuido a crear. Cuando Sofía finalmente colgó el teléfono y se llevó las manos al rostro en un gesto de desesperación absoluta, Alejandro sintió que algo se rompía definitivamente en su interior. No podía seguir siendo un cobarde. No podía permitir que Camila muriera sin saber que él había regresado, y no podía dejar que Sofía siguiera sufriendo sola cuando él tenía el poder de cambiar su destino para siempre. La mañana siguiente llegó cargada de una tensión que se podía cortar con cuchillo, y Alejandro no tuvo que esperar mucho para descubrir el motivo de las lágrimas nocturnas de Sofía. A las 8 en punto, cuando normalmente ella ya estaría preparando el desayuno, con esa energía contagiosa que había transformado la atmósfera de la mansión, la encontró sentada en la cocina con los ojos hinchados de tanto llorar y las manos temblando alrededor de una taza de café que se había enfriado sin que ella se diera cuenta. Su rostro, normalmente radiante de vida y esperanza, mostraba ahora la palidez de quien ha recibido las peores noticias posibles, y cuando levantó la vista para mirarlo, Alejandro pudo ver en sus ojos el mismo dolor desesperado que había visto en los de Camila la noche que se despidieron sin saber que sería para siempre. «Señor Vega», comenzó con una voz quebrada que le destrozó el corazón, «necesito pedirle un favor que no tengo derecho a pedir, pero es cuestión de vida o muerte». Las palabras flotaron en el aire como una súplica desesperada, y Alejandro sintió que cada fibra de su ser se tensaba preparándose para lo que sabía que vendría a continuación. En ese momento, observando el dolor de su hija sin que ella supiera quién era él realmente, comprendió que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de todas sus decisiones pasadas. Con lágrimas rodando por sus mejillas, Sofía le contó que había recibido una llamada del hospital de Guadalajara informándole que el estado de su madre se había deteriorado dramáticamente durante la noche. Los médicos habían sido brutalmente honestos. Camila necesitaba un tratamiento experimental que costaba más de 200,000 pesos mexicanos, una suma imposible de conseguir para una enfermera de hospital público, y sin ese tratamiento le quedaban tal vez
2 o 3 semanas de vida. Mi madre es todo lo que tengo en este mundo, sollozó Sofía. Ella trabajó día y noche para darme una educación, sacrificó sus propios sueños para que yo pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo. No puedo quedarme aquí mientras ella se muere sola en un hospital público, sin poder pagar siquiera una habitación privada donde pueda tener dignidad en sus últimos días. Cada palabra era como una puñalada directa al corazón de Alejandro, quien sabía que esa mujer extraordinaria de la que hablaba Sofía era la misma Camila que había amado con toda su alma y después había abandonado de la manera más cobarde posible. El destino le estaba cobrando su deuda de la forma más cruel. Ahora tenía el poder de salvar a Camila, pero hacerlo significaría revelar secretos que podrían destruir a Sofía, o por el contrario, podrían darle la familia que siempre había soñado tener. Sin dudarlo ni un segundo, Alejandro se acercó al escritorio de la cocina y comenzó a escribir un cheque por una cantidad que hizo que los ojos de Sofía se abrieran como platos. 500.000 euros, suficiente no solo para pagar el tratamiento experimental, sino para asegurar que Camila recibiera la mejor atención médica posible en los mejores hospitales de México. Esto debería cubrir todos los gastos médicos y mucho más, dijo con una voz que trataba de sonar casual, pero que temblaba de emoción contenida. Y no quiero que te preocupes por devolverlo, considera que es un adelanto de tu salario por los próximos años. Sofía se quedó completamente muda, mirando el cheque como si fuera un objeto extraterrestre, incapaz de procesar la generosidad incomprensible de un hombre que apenas conocía desde hacía una semana. Sus manos temblaron violentamente cuando tomó el papel, y por un momento Alejandro temió que fuera a desmayarse de la impresión. Señor Vega, esto es imposible, es demasiado dinero. ¿Por qué haría algo así por alguien como yo? La pregunta flotó en el aire cargada de incredulidad y gratitud, y Alejandro tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para no arrodillarse frente a ella y confesarle toda la verdad en ese mismo instante. La sospecha comenzó a crecer en los ojos inteligentes de Sofía como una semilla que encuentra tierra fértil, y durante los siguientes minutos sometió a Alejandro a un interrogatorio sutil pero implacable que demostró que había heredado no solo sus rasgos físicos, sino también su capacidad de análisis y su intuición penetrante. No es normal que alguien dé tanto dinero sin conocer siquiera a la persona que va a ayudar, dijo estudiando cada microexpresión de su rostro. ¿Usted conocía a mi madre de antes? ¿Hay algo que no me está diciendo? Alejandro sintió que caminaba sobre una cuerda floja sobre un abismo, sabiendo que cada palabra podría cambiar sus vidas para siempre, pero sin estar preparado aún para revelar la verdad completa. Digamos que tu situación me recuerda a alguien muy importante que conocí hace mucho tiempo, respondió eligiendo cada palabra cuidadosamente. Y hay cosas en la vida de las que uno se arrepiente tanto que cuando tiene la oportunidad de hacer algo bueno, debe tomarla sin pensarlo 2 veces. Sus palabras contenían más verdad de la que Sofía podía imaginar, pero ella las interpretó como la generosidad de un hombre rico que había pasado por experiencias similares. Sin embargo, algo en la intensidad de su mirada, en la forma en que la observaba como si fuera la persona más preciada del mundo, plantó una semilla de curiosidad en su mente que comenzaría a crecer con cada día que pasara. Esa tarde, mientras Sofía hacía los preparativos urgentes para viajar a México al día siguiente, Alejandro se encerró en su estudio con una determinación que no había sentido en décadas. Tomó varios cabellos del cepillo que Sofía había dejado en el baño de empleados y los guardó cuidadosamente en un sobre junto con algunas muestras de su propio cabello que había cortado con tijeras. Su mano temblaba mientras marcaba el número de la clínica de análisis genéticos más prestigiosa de Madrid, una clínica donde la discreción era tan importante como la precisión de los resultados. «Necesito un análisis de paternidad urgente», le dijo al técnico. «Estoy dispuesto a pagar lo que sea necesario para tener los resultados en 24 horas». La voz al otro lado de la línea le aseguró que sería posible, y Alejandro colgó el teléfono sintiendo que había cruzado una línea de la que no habría vuelta atrás.
En unas pocas horas tendría la confirmación científica de lo que su corazón ya sabía con absoluta certeza, pero también sabía que esa confirmación lo obligaría a tomar decisiones que cambiarían no solo su vida, sino las vidas de las dos mujeres que más había amado y traicionado en su existencia. Mientras observaba por la ventana cómo Sofía hablaba emocionadamente por teléfono con alguien en México, probablemente contándole a su madre sobre el milagro económico que acababa de suceder, Alejandro sintió que el destino le estaba dando una segunda oportunidad que no merecía, pero que no estaba dispuesto a desperdiciar esta vez. Las siguientes 24 horas se convirtieron en la tortura más exquisita que Alejandro había experimentado jamás. Un infierno de expectación, donde cada minuto se estiraba como una eternidad y cada segundo lo acercaba más a una verdad que podría salvarlo o destruirlo para siempre. Había entregado las muestras en la clínica genética a primera hora de la mañana, pagando una suma exorbitante para que el análisis fuera procesado con la máxima prioridad. Y ahora no podía hacer más que esperar mientras su mente oscilaba entre la esperanza desesperada y el terror absoluto de las consecuencias. Durante toda la noche no había podido pegar un ojo, caminando como un alma en pena por los pasillos de su mansión, deteniéndose cada pocos minutos frente a la puerta de la habitación donde Sofía dormía, escuchando su respiración suave y preguntándose si al día siguiente seguiría siendo simplemente su empleada o se convertiría en la hija que había buscado sin saberlo durante más de 2 décadas. El teléfono de la clínica permanecía silencioso sobre su escritorio como una bomba de tiempo, y cada vez que lo miraba, sentía que su corazón se aceleraba hasta límites peligrosos. Nunca en su vida empresarial, ni siquiera durante las negociaciones más críticas que habían definido su imperio, había sentido una ansiedad tan paralizante como la que ahora lo consumía mientras esperaba que la ciencia confirmara lo que su alma ya sabía con certeza absoluta. Sofía, por su parte, parecía vivir en una burbuja de esperanza renovada que la hacía brillar con una luz que Alejandro nunca había visto antes, completamente ajena al drama que se desarrollaba en el corazón del hombre que la observaba con ojos hambrientos de paternidad. Había pasado la mañana haciendo llamadas constantes al hospital de Guadalajara, coordinando el traslado de su madre a una clínica privada donde recibiría el tratamiento experimental que podría salvar su vida, y su voz rebosaba de una alegría y gratitud que partían el alma de Alejandro en pedazos. «Señor Vega, no sé cómo podré agradecerle alguna vez lo que ha hecho por mi familia», le decía cada vez que se cruzaban en los pasillos, con lágrimas de felicidad en los ojos y esa sonrisa radiante que era una copia exacta de la que Camila le regalaba cuando eran jóvenes y el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Alejandro respondía con gestos vagos y sonrisas forzadas, sintiéndose como un impostor que recibía gratitud por una generosidad que en realidad era una forma desesperada de expiar culpas del pasado. Cada gracias que salía de los labios de Sofía era como una puñalada de remordimiento, porque él sabía que si realmente fuera su padre, esa ayuda no sería generosidad, sino la obligación más básica que había estado evadiendo durante 23 años. El vuelo de Sofía a México estaba programado para las 6 de la tarde, y a medida que se acercaba la hora de su partida, Alejandro sentía que la oportunidad de conocer la verdad se le escapaba entre los dedos como arena fina. A las 3 de la tarde, cuando ya no podía soportar más la incertidumbre, llamó a la clínica con una desesperación que rayaba en la histeria, exigiendo conocer los resultados, aunque tuviera que pagar el doble de lo acordado. La voz profesional del técnico le confirmó que el análisis estaba completo y que podía pasar a recoger los resultados de inmediato, pero algo en el tono ligeramente vacilante del hombre le advirtió que estaba a punto de recibir noticias que cambiarían su vida para siempre. El trayecto en coche hasta la clínica se convirtió en el viaje más largo de su existencia, con las manos sudorosas, aferradas al volante y el corazón latiendo con tanta fuerza que parecía a punto de salirse de su pecho. Cuando finalmente llegó al moderno edificio de cristal donde se encontraba la clínica, tuvo que quedarse varios minutos en el estacionamiento,
respirando profundamente y tratando de prepararse mentalmente para recibir la confirmación de algo que cambiaría no solo su presente, sino también la manera en que veía todo su pasado. Sabía que una vez que abriera ese sobre, no habría vuelta atrás, y la responsabilidad de esa verdad sería suya para cargar por el resto de su vida. El doctor que le entregó los resultados era un hombre mayor de expresión seria, que había presenciado miles de reuniones familiares a lo largo de su carrera, pero incluso él parecía conmovido por la intensidad de la emoción que irradiaba Alejandro cuando tomó el sobre con manos temblorosas. «Los resultados son concluyentes, señor Vega», dijo con voz suave pero firme. «La probabilidad de paternidad es del 99.9%. No hay lugar a dudas. Usted es el padre biológico de la señorita Sofía Hernández». Las palabras flotaron en el aire como una sentencia divina, y Alejandro sintió que el mundo se detenía por completo mientras su cerebro trataba de procesar la magnitud de esa confirmación. Durante 23 años había vivido con la sospecha, con la duda, con el remordimiento de lo que podría haber sido, pero ahora tenía la certeza científica de que había abandonado no solo a la mujer que amaba, sino también a su propia hija. El llanto comenzó a brotar de sus ojos como un río que hubiera estado contenido durante décadas, y tuvo que sentarse en la silla que el doctor le ofrecía para no colapsar bajo el peso de esa revelación. Sofía era su hija, su propia sangre, la razón por la cual había sentido esa conexión inexplicable desde el primer momento en que la vio, y ahora ella estaba a punto de subirse a un avión para reunirse con la madre que él había abandonado sin saber que estaba embarazada. La urgencia se apoderó de él como una fiebre, mientras condujo de regreso a la mansión a una velocidad que desafiaba todos los límites de seguridad, sabiendo que tenía menos de 2 horas antes de que Sofía partiera hacia el aeropuerto y posiblemente desapareciera de su vida antes de que él pudiera encontrar el valor de contarle la verdad. Cuando llegó a casa, la encontró en el jardín con su maleta ya lista, hablando por teléfono con alguien en México, probablemente actualizando a los médicos sobre su llegada. Al verlo llegar, le sonrió con esa mezcla de gratitud y cariño genuino que ahora adquiría un significado completamente diferente a la luz de la verdad recién descubierta. «Señor Vega, mi vuelo sale en 2 horas», le dijo guardando el teléfono. «Quería despedirme y decirle una vez más que lo que usted ha hecho por mi familia es un milagro que nunca podré olvidar». Alejandro se quedó paralizado a unos metros de ella, con el sobre de los resultados ardiendo en su bolsillo interior como un secreto que amenazaba con explotar, sabiendo que tenía en sus manos no solo la confirmación de su paternidad, sino también el poder de reunir a una familia que el destino había separado injustamente durante más de 2 décadas. El momento de la verdad había llegado, pero mientras observaba los ojos confiados de su hija, se dio cuenta de que revelar su identidad en ese momento podría ser tan devastador como liberador, y que tal vez la única forma de redimirse realmente era seguirla a México y enfrentar no solo a Sofía, sino también a Camila, la mujer que había amado y traicionado, y que ahora luchaba por su vida sin saber que el hombre que la había abandonado había regresado para salvarla. La decisión más importante de su vida se cristalizó en el corazón de Alejandro como un rayo de claridad divina. No podía permitir que Sofía enfrentara sola la posible muerte de su madre, no cuando él tenía el poder de estar ahí para ambas y finalmente asumir las responsabilidades que había evadido durante más de 2 décadas. Sin decir una palabra que pudiera revelar sus verdaderas intenciones, observó desde la ventana de su estudio cómo el taxi se llevaba a Sofía hacia el aeropuerto y en cuanto las luces traseras del vehículo desaparecieron en la distancia, tomó su teléfono y reservó el primer vuelo disponible a Guadalajara, que salía a las 11 de la noche del mismo día. Las siguientes horas las dedicó a hacer llamadas urgentes a sus contactos médicos más influyentes, movilizando una red de especialistas oncólogos de renombre internacional que podrían viajar a México si fuera necesario, y transfiriendo sumas adicionales de dinero para asegurar que Camila recibiera no solo el tratamiento experimental,
sino también la atención de los mejores médicos que el dinero pudiera comprar. Mientras empacaba una maleta con manos temblorosas, Alejandro sintió una mezcla de terror y expectación que no había experimentado desde aquel día de 1999, cuando había huido de México como un cobarde. Pero esta vez regresaba no para escapar, sino para enfrentar las consecuencias de sus acciones, y si tenía suerte, para reconstruir lo que su cobardía había destruido. El avión que lo llevaría de vuelta al lugar donde había conocido el amor verdadero, y después lo había traicionado de la manera más cruel, sería también el vehículo de su redención o de su condena definitiva. El vuelo nocturno a Guadalajara se convirtió en un viaje a través del tiempo y la memoria, donde cada kilómetro que lo acercaba a territorio mexicano despertaba recuerdos que había tratado de enterrar durante 23 años. Alejandro no pudo dormir ni un minuto durante las 8 horas de vuelo, con la mente bombardeada por imágenes de su tiempo con Camila, sus paseos por el centro histórico de Guadalajara, las noches bailando en pequeñas cantinas donde nadie los conocía, las mañanas despertando en su modesto apartamento con el aroma del café y las tortillas recién hechas, y sobre todo, esa última noche cuando habían hecho el amor con una pasión desesperada que ahora entendía había sido su manera inconsciente de despedirse para siempre. Cuando el avión finalmente aterrizó en el aeropuerto de Guadalajara a las 7 de la mañana, Alejandro sintió que pisaba suelo sagrado, tierra que guardaba los fantasmas de su juventud y los ecos de promesas rotas que había venido a cumplir con más de 2 décadas de retraso. El aire mexicano que llenó sus pulmones tenía el mismo aroma a historia y esperanza que recordaba, pero ahora también llevaba el peso de su culpa y la urgencia de una mujer que luchaba por su vida sin saber que el hombre que la había amado y abandonado había regresado para salvarla. Su primera parada fue el Hospital Civil de Guadalajara, donde, según las informaciones que había obtenido discretamente, Camila había estado internada antes de ser trasladada a la clínica privada gracias al dinero que él había enviado a través de Sofía. La clínica privada Santa María era un edificio moderno de 5 plantas ubicado en una de las mejores zonas de Guadalajara, muy diferente al hospital público donde Camila había estado recibiendo tratamiento básico para su cáncer. Alejandro llegó vestido con ropa casual y gafas de sol, tratando de pasar desapercibido mientras reunía valor para enfrentar el momento que había estado imaginando y temiendo durante el vuelo completo. En la recepción, con el corazón latiendo como un tambor de guerra, preguntó por Camila Hernández y fue dirigido al 3er piso, donde se encontraba la unidad oncológica. El ascensor que lo llevaba hacia el reencuentro con la mujer que había amado más que a su propia vida se movía con una lentitud torturante, y cuando finalmente las puertas se abrieron en el 3er piso, Alejandro sintió que estaba cruzando un portal hacia una realidad alternativa, donde tendría la oportunidad de corregir el error más grande de su existencia. Los pasillos olían a desinfectante y esperanza, y cada paso que daba hacia la habitación número 312 lo acercaba más a un momento que definiría no solo su futuro, sino también el de las 2 mujeres que habían ocupado su corazón durante más de 2 décadas. Antes de tocar la puerta, se detuvo unos instantes para respirar profundamente y prepararse para ver de nuevo el rostro que había visitado sus sueños todas las noches durante 23 años. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija pudo ver una escena que le partió el corazón en 1000 pedazos. Sofía estaba sentada junto a una cama de hospital, sosteniendo la mano de una mujer que apenas podía reconocer como la Camila vibrante y llena de vida que había conocido en su juventud. La enfermedad había transformado su cuerpo robusto en una figura frágil y demacrada. Su cabello negro había sido reemplazado por un pañuelo colorido que cubría las consecuencias de la quimioterapia, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos expresivos y llenos de fuerza que se habían enamorado de él cuando era un joven idealista que creía que el amor podía conquistar cualquier obstáculo. Camila dormitaba bajo los efectos de la medicación, pero incluso en su estado vulnerable, conservaba esa dignidad natural que siempre la había caracterizado, esa fortaleza interior
que le había permitido criar sola a una hija extraordinaria, a pesar de haber sido abandonada por el hombre que le había prometido amor eterno. Sofía le susurraba palabras de aliento en voz baja, acariciando suavemente la mano de su madre, con una ternura que hizo que los ojos de Alejandro se llenaran de lágrimas. En ese momento, comprendió que estaba presenciando el amor más puro que existía. El amor entre una madre y una hija que habían enfrentado juntas todos los obstáculos de la vida, y que ahora luchaban juntas contra el enemigo más despiadado de todos. Alejandro golpeó suavemente la puerta y entró en la habitación con el corazón en la garganta, preparándose para el momento que había estado ensayando mentalmente durante todo el vuelo. Sofía levantó la vista sorprendida, y sus ojos se llenaron de incredulidad al verlo parado en el umbral como una aparición surgida de sus oraciones más desesperadas. «Señor Vega, ¿qué hace usted aquí?», preguntó con una voz que mezclaba confusión, gratitud y una pizca de sospecha que demostraba que su inteligencia había estado procesando las coincidencias imposibles de los últimos días. En ese momento, los ojos de Camila se abrieron lentamente, y cuando su mirada se encontró con la de Alejandro, después de 23 años de separación, el tiempo se detuvo por completo. El reconocimiento llegó a su rostro como una ola que arrastra todo a su paso, primero la sorpresa, después la incredulidad, luego una mezcla de dolor y amor que había permanecido enterrada bajo años de resentimiento y resignación. «Alejandro», susurró con una voz quebrada que contenía más de 2 décadas de preguntas sin respuesta. «Después de tanto tiempo, has venido». Sus palabras flotaron en el aire, cargadas de una emoción tan intensa que Sofía sintió que algo fundamental estaba sucediendo frente a sus ojos, algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre su propia historia, y mientras miraba alternativamente a su madre y al hombre que había salvado sus vidas con su generosidad inexplicable, comenzó a atar cabos que la llevarían a la verdad más impactante de su existencia. El silencio que siguió al reconocimiento entre Alejandro y Camila fue tan denso que parecía tener vida propia, cargado de 23 años de palabras no dichas, de explicaciones pendientes y de un amor que había sobrevivido a décadas de separación forzada. Sofía miraba alternadamente a su madre y al hombre que había transformado sus vidas con una generosidad que ahora comenzaba a cobrar un sentido completamente diferente, y en sus ojos inteligentes se podía ver cómo las piezas del rompecabezas empezaban a encajar de una manera que la aterrorizaba y la emocionaba a la vez. «Mamá», dijo con una voz que temblaba de anticipación, «¿cómo es que conoces al señor Vega? ¿Por qué lo miras como si hubieras visto un fantasma?». Camila cerró los ojos por unos instantes, como si estuviera reuniendo fuerzas para enfrentar un momento que había ensayado en su mente miles de veces durante más de 2 décadas, sabiendo que las siguientes palabras que salieran de su boca cambiarían para siempre la vida de su hija. Cuando volvió a abrirlos, su mirada se dirigió directamente a Alejandro con una mezcla de dolor, amor y una determinación feroz que demostraba que la enfermedad no había quebrado su espíritu indomable. «Sofía, mi amor», comenzó con una voz quebrada pero firme, «hay cosas sobre tu pasado que nunca te conté porque pensé que era mejor así, pero ahora que él está aquí, creo que ha llegado el momento de que sepas la verdad sobre quién es tu padre». Las palabras de Camila golpearon a Sofía como un rayo que partiera su mundo en 2 mitades irreconciliables. La vida que había conocido hasta ese momento y la realidad completamente nueva que se abría frente a ella como un abismo lleno de posibilidades y terror. «Mi padre», repitió con una voz que apenas era un susurro, mientras su mirada se fijaba en Alejandro con una intensidad que parecía querer atravesarlo hasta el alma. «¿Estás diciendo que el señor Vega es mi padre?». El aire en la habitación se volvió espeso y difícil de respirar, como si el oxígeno hubiera sido reemplazado por la tensión emocional más pura que puede existir entre 3 seres humanos unidos por lazos de sangre y traición. Alejandro dio un paso hacia adelante con las manos temblando y los ojos llenos de lágrimas que había estado conteniendo durante décadas,
sabiendo que había llegado el momento de enfrentar las consecuencias de la decisión más cobarde de su vida. «Sofía», dijo con una voz rota por la emoción, «yo soy el hombre que amó a tu madre con toda su alma cuando éramos jóvenes, y también soy el cobarde que la abandonó sin saber que estaba embarazada de ti». Sus palabras flotaron en el aire como una confesión que había estado esperando 23 años para ser pronunciada. Y el impacto de esa revelación fue tan poderoso que Sofía tuvo que aferrarse a la barandilla de la cama de hospital para no colapsar bajo el peso de una verdad que reescribía completamente la historia de su existencia. La reacción de Sofía fue explosiva y desgarradora a la vez. Primero vino la incredulidad, con sus ojos moviéndose frenéticamente entre Alejandro y Camila, buscando alguna señal de que todo era una broma cruel o una coincidencia imposible. Después llegó la comprensión, cuando los recuerdos de los últimos días comenzaron a cobrar sentido y cada gesto extraño de Alejandro, cada mirada intensa, cada generosidad inexplicable, se reveló como las acciones desesperadas de un padre tratando de compensar. «Décadas de ausencia». «No, no, no», comenzó a repetir mientras retrocedía hacia la pared. «Esto no puede ser verdad, es imposible. ¿Cómo puedes aparecer ahora después de 23 años como si nada hubiera pasado?» Su voz se quebró en un grito de dolor que contenía toda la rabia acumulada de una niña que había crecido preguntándose por qué su padre no la quería lo suficiente como para quedarse. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas como ríos de dolor liberado, y cuando finalmente encontró su voz de nuevo, sus palabras fueron como cuchillos dirigidos directamente al corazón de Alejandro. «Tú eres el monstruo que abandonó a mi madre embarazada. Tú eres la razón por la que ella tuvo que trabajar doble turno para criarse sola. Tú eres la razón por la que yo crecí sintiendo que había algo malo conmigo, porque mi propio padre no me quiso». Cada acusación era verdadera y justificada, y Alejandro las recibió como merecía, con el corazón completamente abierto y sin tratar de defenderse, sabiendo que no había justificación posible para el daño que había causado. Camila, a pesar de su debilidad física, encontró fuerzas para intervenir antes de que la situación se volviera completamente irreparable, extendiendo una mano temblorosa hacia su hija y otra hacia el hombre que había amado y odiado a partes iguales durante más de 2 décadas. «Sofía, por favor, escúchame», dijo con una voz que luchaba contra la medicación y la emoción. «Yo también estuve furiosa con él durante años, también lo odié por abandonarnos, pero el rencor solo nos hace daño a nosotras mismas». Sus palabras contenían la sabiduría de una mujer que había aprendido a transformar el dolor en fuerza y el abandono en independencia. «Alejandro», continuó dirigiéndose al hombre que ahora lloraba abiertamente frente a ella, «tú cometiste el error más grande de tu vida cuando te fuiste sin despedirte, sin darme la oportunidad de decirte que estaba embarazada, pero también sé que eras muy joven y que tenías miedo». La habitación se llenó de una energía diferente cuando Camila comenzó a hablar sobre el pasado con una honestidad brutal que desnudaba todos los errores y todos los dolores. «Él te abandonó a ti antes de saber que existías, Sofía, pero yo te abandoné a él al no decirle nunca que había tenido una hija». Su confesión cayó como una bomba en medio de la tensión, revelando que la culpa no había sido únicamente de Alejandro, sino que también ella había tomado decisiones que habían mantenido separada a esta familia durante más de 2 décadas. El momento más devastador llegó cuando Camila, haciendo un esfuerzo sobrehumano, se incorporó ligeramente en la cama y extendió sus brazos hacia ambos, como si fuera una sacerdotisa oficiando una ceremonia de reconciliación entre las 2 personas que más había amado en su vida. «Miren lo que el orgullo y el miedo nos han costado», susurró con lágrimas rodando por sus mejillas demacradas. «Hemos perdido 23 años de ser una familia, 23 años de amor que podríamos haber compartido». Sus palabras golpearon tanto a Alejandro como a Sofía con la fuerza de una verdad incuestionable. Habían sido víctimas no solo de las circunstancias, sino también de sus propias decisiones y miedos. «Sofía,
Mi niña hermosa, continuó Camila, dirigiéndose a su hija con una intensidad que trascendía su debilidad física. Este hombre es tu padre biológico, pero más importante que eso, es el hombre que acaba de salvar mi vida sin saber siquiera si yo lo perdonaría alguna vez. La revelación final llegó como un rayo de luz en medio de la tormenta emocional. Él no vino a México solo para entregar dinero, Sofía. Él vino porque se dio cuenta de quién eras tú, porque después de 23 años había encontrado a su hija, y porque a pesar de todos sus errores del pasado, el amor que sentía por ti y por mí fue más fuerte que su miedo. Las palabras de Camila crearon un silencio sagrado en la habitación. Un momento suspendido en el tiempo donde 3 corazones heridos tuvieron la oportunidad de decidir si el dolor del pasado sería más fuerte que la posibilidad de un futuro juntos, y donde Sofía tendría que decidir si podría perdonar al padre que había encontrado en el momento más desesperado de su vida. Los minutos que siguieron a la revelación de Camila fueron los más tensos y silenciosos que habían compartido los 3, como si el universo mismo hubiera pausado para permitir que sus corazones procesaran la magnitud de lo que acababa de suceder. Sofía se había dejado caer en la silla junto a la ventana, con la mirada perdida en el horizonte de Guadalajara, mientras las lágrimas seguían rodando por sus mejillas en un llanto silencioso que parecía no tener fin, como si estuviera llorando no solo por la revelación presente, sino por todos los años de ausencia paterna que nunca podría recuperar. Alejandro permanecía de pie junto a la puerta, sin atreverse a acercarse más por respeto al dolor de su hija, pero con los ojos fijos en ella, como si tratara de memorizar cada detalle de su rostro, ahora que sabía con certeza que era su sangre, su legado, la parte más hermosa de sí mismo que había ayudado a crear sin saberlo. El sonido de los monitores médicos que registraban los signos vitales de Camila era el único ruido que rompía el silencio cargado de emociones, un recordatorio constante de que en medio de este drama familiar había una vida preciosa que colgaba de un hilo y que necesitaba toda su energía concentrada en sanar. Fue Camila quien finalmente rompió el silencio, con una voz débil pero determinada que cortó la tensión como una espada de sabiduría forjada en años de sufrimiento y supervivencia. «Sofía, mi amor», susurró extendiendo una mano temblorosa hacia su hija. «Sé que esto es demasiado para procesar de una vez. Sé que sientes que tu mundo se ha puesto de cabeza, pero necesito que me escuches una cosa muy importante». Sofía levantó lentamente la vista del horizonte y se encontró con los ojos de su madre, esos ojos que la habían guiado a través de todos los momentos difíciles de su vida y que ahora brillaban con una intensidad que desafiaba la debilidad de su cuerpo enfermo. «Durante 23 años he cargado con la responsabilidad de haberte ocultado la verdad sobre tu padre, y durante 23 años he visto cómo te dolía su ausencia sin poder hacer nada para aliviar ese dolor». Sus palabras flotaron en el aire como una confesión final, como si estuviera preparándose para partir y quisiera dejar todos los asuntos pendientes resueltos antes de su partida. Pero ahora que él está aquí, ahora que el destino nos ha reunido de esta manera tan extraordinaria, tengo una oportunidad que tal vez no vuelva a tener. La oportunidad de verte completa, de verte con la familia que siempre debiste tener. Alejandro sintió que cada palabra de Camila era como un puente tendido sobre el abismo de dolor que separaba a padre e hija, un puente construido con el amor incondicional de una madre que veía más allá de los errores del pasado hacia las posibilidades del futuro. De repente, los monitores médicos comenzaron a emitir una alarma aguda que heló la sangre de todos los presentes, y Camila se llevó las manos al pecho con una expresión de dolor que alertó inmediatamente tanto a Sofía como a Alejandro de que algo terrible estaba sucediendo. «No puedo respirar», logró decir entre jadeos, mientras su rostro se ponía pálido y sus labios comenzaban a adquirir un tinte azulado que indicaba falta de oxígeno. Sofía saltó de su silla y corrió hacia la cama, tomando la mano de su madre con desesperación mientras gritaba por ayuda, y en ese momento todas las diferencias y resentimientos
se desvanecieron ante la posibilidad real de perder a la mujer que había sido el centro de sus vidas. Alejandro, actuando por instinto paternal que había permanecido dormido durante décadas, corrió hacia el pasillo gritando por los médicos con una urgencia que sorprendió incluso a las enfermeras acostumbradas a las emergencias. En cuestión de segundos, la habitación se llenó de personal médico, que comenzó a trabajar frenéticamente para estabilizar a Camila, mientras Sofía y Alejandro eran empujados hacia un rincón donde solo podían observar con impotencia cómo luchaban por salvar la vida de la mujer que los conectaba. En ese momento de crisis absoluta, las manos de padre e hija se encontraron por primera vez, aferrándose la una a la otra con la desesperación de dos personas que acababan de encontrarse y no podían soportar la idea de que fuera demasiado tarde para todo. Los médicos trabajaron durante lo que parecieron horas, pero que en realidad fueron solo 30 minutos de pura adrenalina y terror, estabilizando a Camila y conectándola a máquinas más sofisticadas que monitoreaban cada latido de su corazón y cada respiración de sus pulmones debilitados por la enfermedad. Cuando finalmente el doctor jefe se acercó a ellos con expresión grave, tanto Sofía como Alejandro se prepararon para recibir las peores noticias posibles. Su condición es muy delicada, explicó con la honestidad brutal que caracteriza a los médicos experimentados. El estrés emocional de los últimos días ha debilitado aún más su sistema inmunológico y su corazón está trabajando al límite de sus capacidades. Sus palabras cayeron como martillazos en los corazones de ambos, pero lo que vino después fue aún más devastador. Necesita entrar a cirugía de emergencia para remover un tumor que está presionando sus pulmones, pero debo ser honesto con ustedes. En su estado actual, las probabilidades de que sobreviva a la operación son de apenas 50%. El mundo se detuvo para Sofía y Alejandro al escuchar esas estadísticas que reducían la vida de Camila a una moneda lanzada al aire, y por primera vez desde la revelación de la verdad, se miraron directamente a los ojos, no como extraños unidos por la casualidad, sino como padre e hija unidos por el terror de perder a la mujer que más habían amado en sus vidas. La sala de espera del quirófano se convirtió en un purgatorio donde el tiempo perdía todo significado y cada minuto se estiraba como una eternidad de angustia y esperanza desesperada. Sofía y Alejandro se sentaron en sillas contiguas, inicialmente en silencio, pero gradualmente comenzaron a compartir historias que llenaron los vacíos de 23 años de separación. Alejandro le contó sobre las noches en vela que había pasado preguntándose qué habría sido de Camila, sobre los momentos en que había estado a punto de regresar a México, pero su cobardía lo había detenido, sobre cómo había construido un imperio económico tratando de llenar el vacío que había dejado el amor verdadero en su vida. Sofía, por su parte, le habló sobre su infancia en Guadalajara, sobre las veces que había preguntado por su padre y había visto tristeza en los ojos de su madre, sobre sus sueños de estudiar arquitectura que había tenido que postergar para trabajar y ayudar con los gastos médicos. Con cada historia compartida, el hielo entre ellos se derretía un poco más, reemplazado por un reconocimiento mutuo que trascendía la biología. Eran dos personas que habían amado a la misma mujer extraordinaria de maneras diferentes, pero igualmente profundas. Cuando Sofía finalmente le preguntó por qué había regresado después de tanto tiempo, Alejandro le respondió con una honestidad que desnudó completamente su alma. Porque cuando te vi por primera vez, sentí algo que no había sentido nunca. El amor instantáneo e incondicional que solo un padre puede sentir por su hija, y supe que no podía seguir siendo un cobarde cuando finalmente había encontrado lo que más había deseado sin saberlo. Después de 4 horas que se sintieron como 4 décadas, el cirujano principal emergió del quirófano con una expresión que no revelaba inmediatamente si traía buenas o malas noticias, pero que hizo que tanto Sofía como Alejandro saltaran de sus asientos como resortes liberados por la tensión acumulada. La operación fue exitosa, anunció con una voz calmada que contrastaba dramáticamente con el caos emocional que habían vivido durante la espera. Logramos remover completamente el tumor
y su corazón se mantuvo estable durante toda la cirugía. Las lágrimas de alivio comenzaron a brotar inmediatamente de los ojos de Sofía, mientras que Alejandro se llevó las manos al rostro tratando de contener una emoción que amenazaba con desbordarlo completamente. Sin embargo, continuó el doctor con esa honestidad médica que no permite falsas esperanzas, las próximas 24 horas serán críticas, y aunque el tumor está fuera, su cuerpo ha pasado por un estrés enorme. Necesitará toda su fuerza y todo su amor para completar la recuperación. Sus palabras flotaron en el aire como una mezcla de esperanza y advertencia, recordándoles que aunque habían ganado esta batalla, la guerra por la vida de Camila aún no estaba completamente ganada. Cuando finalmente los llevaron a la unidad de cuidados intensivos, donde Camila descansaba conectada a múltiples máquinas, pero respirando por sí misma, tanto padre como hija sintieron que estaban presenciando un milagro que habían ayudado a crear con su amor recién descubierto. Camila despertó lentamente al día siguiente, con los efectos de la anestesia desvaneciéndose gradualmente, y sus ojos enfocándose primero en el rostro preocupado de Sofía y después en la figura de Alejandro, que había permanecido toda la noche en una silla junto a la ventana, sin atreverse a acercarse demasiado, pero sin poder alejarse tampoco. «Mis dos amores», susurró con una voz ronca, pero llena de una calidez que no había mostrado desde antes de la enfermedad. «Están aquí, juntos, cuidándome». Sus palabras simples contenían un universo de significado. Después de 23 años de separación forzada, los tres miembros de esta familia rota finalmente estaban en el mismo lugar, al mismo tiempo, unidos por algo más fuerte que el resentimiento o el miedo. Sofía tomó inmediatamente la mano de su madre, besándola suavemente mientras le contaba sobre la operación exitosa y sobre cómo ella y Alejandro habían pasado la noche conversando y conociéndose por primera vez como padre e hija. «Mamá», dijo con una voz que temblaba de emoción, «creo que finalmente entiendo por qué nunca pudiste odiar completamente a mi papá, y creo que también entiendo por qué él nunca pudo olvidarte completamente a ti». La mirada que intercambiaron Camila y Alejandro en ese momento estaba cargada de décadas de amor no expresado, de perdón no pedido y de una comprensión mutua que trascendía las palabras y se comunicaba directamente de corazón a corazón. El momento de la verdadera reconciliación llegó cuando Camila, haciendo un esfuerzo considerable, le pidió a Sofía que les diera unos minutos a solas para tener una conversación que había estado esperando durante más de 2 décadas. Cuando se quedaron solos en la habitación, el silencio inicial entre Alejandro y Camila estuvo cargado de todo lo que habían querido decirse durante años, pero nunca habían tenido la oportunidad de expresar. «Camila», comenzó Alejandro acercándose lentamente a la cama, «sé que no hay palabras suficientes para pedirte perdón por lo que hice. Sé que no hay justificación para haber desaparecido de tu vida cuando más me necesitabas». Sus palabras salían entrecortadas por la emoción, como si cada una fuera arrancada directamente de su alma. «Pero necesito que sepas que no pasó un solo día en todos estos años sin que pensara en ti, sin que me preguntara cómo estabas, sin que lamentara haber sido tan cobarde». Camila lo escuchaba con los ojos cerrados, permitiendo que las palabras que había soñado escuchar durante décadas finalmente llegaran a sus oídos como un bálsamo para heridas que nunca habían sanado completamente. «Alejandro», respondió finalmente abriendo los ojos y encontrándose con su mirada, «yo también tengo que pedirte perdón, porque cuando supe que estaba embarazada y tú ya te habías ido, tomé la decisión orgullosa de no buscarte, de no decirte que ibas a ser padre». Su confesión cayó entre ellos como una verdad liberadora que redistribuía la culpa de manera más justa. Durante todos estos años, continuó Camila con una honestidad que desnudaba completamente su alma. «Me dije a mí misma que te odiaba por habernos abandonado, pero la verdad es que nunca dejé de amarte. Nunca pude sacarte completamente de mi corazón». Sus palabras flotaron en el aire como una declaración de amor que había permanecido enterrada bajo capas de dolor y resentimiento durante más de 2 décadas.
Cuando Sofía me preguntaba por su padre, yo le contaba que había sido un gran amor que la vida se había llevado, porque esa era la única manera en que podía hablar de ti sin revelar mi propio dolor. Alejandro se acercó más a la cama, y cuando extendió su mano hacia la de Camila, ella no la retiró, sino que la tomó con una fuerza que desafiaba su debilidad física. «Yo también seguí amándote», confesó él con lágrimas rodando por sus mejillas. «Construí todo un imperio tratando de llenar el vacío que dejaste en mi vida, pero nunca pude reemplazarte. Nunca pude encontrar a alguien que me hiciera sentir ni la mitad de lo que sentía contigo». El contacto de sus manos después de tanto tiempo fue como una descarga eléctrica que reactivó conexiones que habían permanecido dormidas, pero nunca muertas. «¿Crees que es posible?», preguntó Alejandro con una voz que contenía toda la esperanza y el miedo del mundo, «que después de todo lo que ha pasado, después de todos los errores que cometimos, podamos intentar ser una familia de verdad?» Camila sonrió con esa sonrisa que había enamorado su corazón joven tantos años atrás, pero ahora enriquecida por la sabiduría que solo da el sufrimiento superado. La respuesta de Camila llegó no en palabras, sino en acciones. Se incorporó ligeramente en la cama y, haciendo un esfuerzo que reveló cuánto significaba ese gesto para ella, atrajo el rostro de Alejandro hacia el suyo hasta que sus labios se encontraron en un beso que contenía 23 años de amor reprimido, de perdón mutuo y de promesas de un futuro que habían creído perdido para siempre. Cuando finalmente se separaron, ambos tenían lágrimas en los ojos, pero también sonrisas que no habían mostrado en décadas, como si hubieran recuperado partes de sí mismos que habían dado por perdidas. En ese momento, Sofía apareció en la puerta de la habitación con una expresión que mezclaba curiosidad y esperanza, y al ver a sus padres tomados de la mano y sonriendo como jóvenes enamorados, comprendió que estaba presenciando no solo la reconciliación de dos amantes separados por el destino, sino el nacimiento de la familia que siempre había soñado tener. «¿Esto significa?», preguntó con una voz tímida pero llena de expectación, «que finalmente vamos a estar juntos como una familia de verdad». Alejandro extendió su brazo libre hacia ella, invitándola a unirse al abrazo, y cuando los tres se encontraron unidos por primera vez en sus vidas, sintieron que el universo finalmente había puesto las cosas en su lugar correcto. Pero fue Camila quien pronunció las palabras que sellarían su destino común. «Alejandro, hay algo más que necesito pedirte, algo que podría cambiarlo todo para siempre, y espero que tengas el valor de decir que sí». La petición que Camila estaba a punto de hacer flotó en el aire como una promesa de transformación total, y tanto Alejandro como Sofía sintieron que se encontraban en el umbral de un momento que definiría no solo su presente, sino también el resto de sus vidas. «Alejandro», comenzó Camila con una voz que había recuperado parte de su fuerza original, mientras sus ojos brillaban con una determinación que desafiaba su condición médica. «Durante 23 años he soñado con este momento, y ahora que estamos aquí, ahora que hemos encontrado el perdón y el amor que creíamos perdido para siempre, necesito pedirte algo que va más allá de cualquier cosa que hayamos compartido en el pasado». Sus palabras crearon una expectación tan intensa que el aire mismo parecía vibrar con la energía de lo que estaba por venir. Sofía se acercó más a la cama, tomando la mano libre de su madre, mientras observaba con ojos llenos de curiosidad y esperanza a los dos adultos que habían creado la familia que ella siempre había soñado tener. «Quiero que te cases conmigo», declaró Camila con una simplicidad que contenía décadas de amor acumulado. «Quiero que nos casemos aquí, en este hospital, antes de que salgamos de México, para que cuando regresemos a España lo hagamos como la familia completa que siempre debimos ser». Su petición cayó como un rayo de luz pura en el corazón de Alejandro, quien sintió que todas las piezas rotas de su vida finalmente encajaban en su lugar perfecto. La reacción de Alejandro fue inmediata y sin reservas. Se arrodilló junto a la cama de hospital, tomó ambas manos de Camila entre las suyas y con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, pronunció las palabras que había estado esperando 23 años para decir. «Camila Hernández,
Tú fuiste el amor de mi juventud, la madre de mi hija y ahora quieres ser mi esposa para el resto de mi vida. Y no hay nada en este mundo que me haría más feliz que casarme contigo en este mismo momento, en este mismo lugar donde casi te pierdo y donde finalmente te recuperé para siempre. Sus palabras salían directamente del alma, sin filtros ni dudas, como una declaración de amor que había estado contenida durante más de 2 décadas, esperando el momento perfecto para ser liberada. Sofía se llevó las manos al rostro, llorando de felicidad al presenciar la propuesta de matrimonio más hermosa y sincera que podría haber imaginado, sabiendo que estaba viendo nacer oficialmente la familia que había deseado toda su vida. «Sí, sí, 1000 veces sí», exclamó Camila con una energía que parecía imposible en su condición. «Pero hay una condición. Quiero que Sofía sea nuestra testigo oficial. Quiero que nuestra hija sea quien une nuestras manos para siempre». La emoción en la habitación era tan pura e intensa que parecía tener vida propia, llenando cada rincón con la magia de un amor que había triunfado sobre el tiempo, la distancia y todos los obstáculos que la vida había puesto en su camino. Los preparativos para la boda más inusual y emotiva que el Hospital Santa María había presenciado jamás comenzaron inmediatamente, con Alejandro movilizando todos sus recursos para hacer realidad el sueño de casarse con Camila en el lugar donde había estado a punto de perderla para siempre. En cuestión de horas, había conseguido los permisos legales necesarios, había contratado a un juez civil que aceptó realizar la ceremonia en el hospital y había transformado la habitación de Camila en un pequeño paraíso con flores blancas, velas aromáticas y una decoración sencilla pero elegante que reflejaba la pureza de su amor redescubierto. Sofía se había encargado de conseguir un vestido blanco sencillo, pero hermoso para su madre, quien insistió en levantarse de la cama para la ceremonia a pesar de las protestas de los médicos, y también había encontrado un traje elegante para Alejandro que lo hacía lucir como el novio más feliz del mundo. El personal del hospital, conmovido por la historia extraordinaria de esta familia reunida por el destino, había decidido colaborar voluntariamente para hacer de este momento algo verdaderamente especial. Las enfermeras habían decorado los pasillos con flores del jardín del hospital. Los médicos habían acordado dar su bendición médica para que Camila pudiera estar de pie durante la ceremonia, y hasta el director del hospital había ofrecido la capilla del establecimiento para hacer la celebración aún más solemne. Cuando finalmente llegó el momento de la ceremonia, a las 6 de la tarde de un viernes soleado en Guadalajara, la habitación transformada parecía un pequeño templo del amor consagrado por el sufrimiento superado y la esperanza cumplida. La ceremonia en sí misma fue un evento que ninguno de los presentes olvidaría jamás, comenzando cuando Sofía, vestida con un elegante vestido azul que realzaba su belleza natural, acompañó a su padre hasta el altar improvisado frente a la cama, donde Camila esperaba radiante en su vestido blanco, apoyada en un bastón pero sonriendo con una felicidad que iluminaba toda la habitación. El juez, un hombre mayor que había oficiado miles de bodas, pero nunca una con tanto significado emocional, comenzó la ceremonia con palabras que reconocían la naturaleza extraordinaria de esta unión. Estamos aquí para celebrar no solo el matrimonio de Alejandro y Camila, sino también el renacimiento de una familia que el destino separó y el amor volvió a unir. Cuando llegó el momento de los votos, tanto Alejandro como Camila pronunciaron palabras que salían directamente de sus corazones sin guiones ni preparación previa. «Camila», dijo Alejandro con una voz que temblaba de emoción, «te prometo que nunca más volveré a huir de ti. Te prometo que cuidaré de ti y de nuestra hija, como debí haberlo hecho desde el principio, y te prometo que los años que nos quedan juntos serán tan hermosos que compensarán todo el tiempo que perdimos separados». Camila, con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas, respondió: «Alejandro, te prometo que nunca más dejaré que el orgullo se interponga entre nosotros. Te prometo que construiremos juntos la familia que siempre soñamos tener, y te prometo que nuestro amor será el ejemplo que nuestra hija llevará en su corazón para siempre». El momento más emotivo de toda la ceremonia
Llegó cuando el juez les pidió a los novios que intercambiaran anillos, y Sofía se adelantó para entregar las alianzas que Alejandro había mandado grabar esa misma mañana con una inscripción que resumía toda su historia. Amor eterno, familia eterna, 1999-2022. Cuando Alejandro deslizó el anillo en el dedo de Camila, y ella hizo lo mismo con él, el simbolismo de ese gesto trascendió la ceremonia religiosa para convertirse en un pacto sagrado entre tres personas que habían encontrado su lugar en el mundo a través del amor incondicional y el perdón mutuo. Por el poder que me otorga el Estado de Jalisco, proclamó el juez con una sonrisa que reflejaba su propia emoción, los declaro marido y mujer, y pueden besarse para sellar esta unión bendecida por el amor verdadero. El beso que siguió fue diferente al que habían compartido el día anterior. Este beso era una promesa, un compromiso, un sellado definitivo de su destino común como familia. Cuando finalmente se separaron, Sofía se unió al abrazo, y los tres permanecieron unidos mientras el pequeño grupo de testigos improvisados aplaudía con lágrimas en los ojos, sabiendo que habían presenciado algo verdaderamente milagroso: la transformación del dolor en alegría, de la separación en unión y de los errores del pasado en promesas para el futuro. Los meses que siguieron a la boda fueron como un sueño hecho realidad para esta familia que había tardado 23 años en encontrarse. Camila respondió al tratamiento de manera extraordinaria, recuperando gradualmente su fuerza y su vitalidad, mientras era cuidada no solo por los mejores médicos que el dinero de Alejandro podía pagar, sino también por el amor incondicional de su esposo y su hija. Alejandro vendió su mansión solitaria en Madrid y compró una hermosa casa en las afueras de Guadalajara, donde los tres pudieron construir juntos los recuerdos familiares que habían perdido durante más de 2 décadas. Sofía, que había abandonado sus sueños de estudiar arquitectura para trabajar y ayudar a su madre, se inscribió en la mejor universidad de México con una beca completa que su padre se encargó de gestionar discretamente, y por las tardes ayudaba a Alejandro a establecer una fundación que proporcionaría tratamientos médicos gratuitos a familias de bajos recursos, convirtiendo su experiencia personal en una misión de ayuda a otros. Las cenas familiares se convirtieron en celebraciones cotidianas, donde compartían historias, sueños y planes para un futuro que finalmente les pertenecía completamente. Alejandro aprendió a ser el padre que nunca había sido.